todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este foro que es parte de los diálogos por la transformación, está dedicado a los retos fiscales para el próximo sexenio. Y como resultó en la mesa anterior, evidente que el asunto de pensiones y el asunto de Pemex tienen particular relevancia para el ingreso y el gasto del gobierno. Anticipando eso, se pensó en esta mesa particular para esos dos temas, de pensiones y de Pemex. Voy a permitirme presentar a los panelistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Lorenzo Meyer Falcón, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Texas, en Austin. Ha ocupado diversos cargos en la Comisión Reguladora de Energía y en la Secretaría de Energía. Actualmente es consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. Está también con nosotros Fluvio Ruiz. Cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en Economía de la Energía, respectivamente en la Universidad Pierre-Mendel-France de Grenoble y en la Universidad de Texas. Anteriormente se desempeñó como consejero independiente de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias por estar aquí. Está también con nosotros David Razú, es economista egresado del Instituto Tecnológico de México, en donde también obtuvo el diplomado en Finanzas Bursátiles. Cuenta con una maestría en Administración del Desarrollo por la London School of Economics y otra en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como diputado en la Asamblea Legislativa Federal. Actualmente es director general de Afore 21 Panamá. Y también está con nosotros Alejandra Macías, es economista por la Universidad de las Américas Puebla y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Muchas gracias. Bueno, entonces la dinámica de los foros es que tenemos en el panel a dos expertos en Pemex y a un experto y una experta en pensiones. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el asunto de Pemex. Dedicaremos 10 minutos aproximadamente a una intervención inicial y luego pasaremos por los cuatro panelistas y nos dará tiempo para una segunda intervención de reacciones a las intervenciones de los presentadores y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas de parte del grupo. Entonces, si les parece, podemos comenzar con la intervención de Lorenzo Meyer Falcón. Te haré una señal más o menos que se te vaya corrigiendo. ¿Vale? Entonces, adelante. Le voy a pasar la micrófono. Sí, mamá, le doy el micrófono, no es necesario. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues qué bueno que en el panel anterior estaban diciendo que hay márgenes para incrementar la recaudación, porque lo vamos a necesitar. La Hacienda Pública vivió muchos años de Pemex, la situación ha cambiado bastante y ahora estamos en una situación de necesidad. Entonces, primero que nada, bueno, vengo yo aquí como consejero independiente, mis abogados siempre me mandan poner este aviso, entonces vengo en mi caso como Lorenzo Meyer Falcón y nada más. Miren, aquí números muy rápidos de Pemex, la empresa más grande de México, el 11º productor de petróleo, tenemos más o menos 120,000 empleados, muy grandes para lo que producimos, y la empresa número 16 en refinación. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a hablar de números. Siguiente. Aquí pueden ver que está en rojo claramente cómo pasamos de tener unos ingresos totales pues, bastante buenos en el 2023, pueden ver, pero les quería llamar la atención en la parte del deterioro que tenemos por las reservas de pozos, ductos, propiedades. Durante muchos años se invirtió muy poco en esas instalaciones y eso es un rubro que ha ido incrementando y que es uno de los que hay que tomar en cuenta.
El otro, fíjense ya cómo pasamos rápidamente a los números rojos, la pérdida por operación. Vean nada más lo que tiene el costo financiero para Pemex como institución, es un costo altísimo. Y bueno, aquí en este caso la utilidad o pérdida cambiaria fue gigantesca en el 2023. Y entonces, como pueden ver, de 461 mil millones pasamos a tener una pérdida de 54 mil millones, es una pérdida gigantesca. Como pueden ver, ya les dejo también los números del 2022 para que los puedan contrastar. Pero bueno, hay pérdidas que siguen aumentando. Gracias. Siguiente, por favor. Si bien hemos bajado el precio del derecho de utilidad compartida, ese es el impuesto que para Pemex, se llama en inglés el DUC, el patito. Pero como pueden ver, a pesar de que ha ido bajando, llegó a estar en 60% el DUC, este año está ya en 30%. De todas maneras, Pemex ha seguido aumentando la cantidad de dinero que le entrega al gobierno federal. Entonces, aquí la idea es que somos una empresa bastante rentable antes de impuestos, y cuando empezamos a aplicar todos estos descuentos, y este es uno de ellos, más al costo financiero, pues estamos hablando de una empresa francamente perdedora. Siguiente, por favor. Miren, aquí está el balance consolidado. Nuevamente, no entrar en detalles, pero pueden ver cuál es el activo circulante y cuál es el pasivo total. En términos contables, pues se podría decir que estamos quebrados y llevamos así ya varios años. El patrimonio total es un patrimonio en números negativos, lo fue el año pasado, lo es este año, e incluso incrementó, como pueden ver, y eso nos pone en una situación muy difícil. Siguiente, por favor. Esta es una lámina, yo creo que esta es la que resume el mensaje. Como pueden ver, cuando desde 2013, bueno, pues se puede remontar mucho, antes de impuestos, pues somos una empresa ganadora en serie. Una vez que pasamos por todo el trámite fiscal, pues perdemos. 2015 se nos cayó el precio del petróleo, llegó a unos precios ridículos, esa es la explicación de esa, y bueno, luego ya podemos pasar a los años COVID, y como pueden ver, pues en 2023, al cierre del tercer trimestre, pues estamos ya otra vez en números negativos, va a ser el tercer año posiblemente que hayamos ya cerrado con una pérdida antes de impuestos. Como ven, la tendencia no es esa, son los impuestos los que nos matan. Miren, por subsidiaria, que es muy interesante, pueden ver que la exploración y producción es la que nos da de comer. Siempre tenemos ganancias, pero pueden ver también que pues fluctúan estas ganancias. El 2023 pinta para que tengamos un buen año, un aumento, pero como pueden ver, tenemos la transformación industrial, que es la parte, que es la empresa que siempre nos da las pérdidas. Las otras son chiquitas, pero como pueden ver, pues las pérdidas de transformación no son chiquitas, son importantes. La de 2022 fue muy grande en comparación con el 21, y bueno, vamos a ver cómo cerramos el año. Pero aquí el chiste es que ven el gran contraste que hay entre exploración y producción, que gana dinero por la que pierde. Ahora, ¿por qué es la menos rentable? Pues aquí están los números, y bueno, pues habla por sí solos. Los demás son pequeños, logística, trading, y esos no son importantes. Estas son las dos áreas más importantes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué pierde Pemex Refinación? Vean lo que se pierde en la refinería de Minatitlán. Es una pérdida brutal. 17,000 millones de pesos, comparado con, bueno, en el 21 era 4,000, pero estamos en 37,000 millones de pesos. Minatitlán ha llegado a perder 37,000 millones de pesos. Y luego estos dos complejos petroquímicos, Morelos y Cangrejera, pues tampoco son poca cosa, ¿no? 7,000, 6,000 millones, luego Salamanca, la siguiente refinería pierde 5, y por supuesto pues hay refinerías ganadoras como Tula, Madero, pero tenemos áreas de negocios, instalaciones específicas que están perdiendo mucho dinero, y esto es año con año con año. Esto es lo que explica que el área de refinación, transformación industrial ahora sea perdedora neta. Gracias. Como pueden ver, los ingresos por venta de refinados en el mercado interno deben por lo menos compensar los ingresos que se dejan de recibir por exportación de crudo. Bajo la política de la actual administración,
que es reducir lo más posible las exportaciones de crudo, pues tiene cosas muy positivas, evidentemente, pero la realidad es que también representa para Pemex una pérdida muy grande, porque sería desaparecer nuestro negocio ganador, o hacer muy chiquito nuestro negocio ganador de la exportación de crudo, y se iría posiblemente a aumentar las pérdidas de refinación que han ido aumentando año con año. Siguiente, por favor. Miren, deuda financiera y pasivos. Aquí pueden ver que nuestra deuda es 105.700 millones, pero les quiero dar una cifra que no puse ahí, pero nada más para que se den una idea. En 2009 la deuda de Pemex era 67.000 millones. Cuando se va el gobierno de Felipe Calderón, lo deja en 79.000 millones en el aumento. Cuando se va el gobierno de Peña Nieto, 127.000 millones. Digo, si eso no es exprimir una empresa y que sea tu cash cow. Bueno, era tal el peso impositivo de Pemex que teníamos que pedir prestado para pagar impuestos. O sea, pagábamos más de lo que ganábamos. Era ridículo tener que pedir prestado para pagar impuestos. El momento más alto fue el 2020 con 131.000, y bueno, hoy estamos en 159. La deuda ha oscilado, pero sigue siendo muy, muy, muy grande. Siguiente, por favor. Creo que sobre todo a mi profesor Esquivel le puede parecer bastante interesante cómo es que va a madurar la deuda, que está básicamente en dólares, pero pueden ver ahí cómo va madurando la deuda para el próximo sexenio, y eso es una cuestión que nos pone, creo, a México en un cierto peligro de finanzas públicas. En el panel anterior nos decían, bueno, es que absorber la deuda de Pemex a la mera es contaminar la buena con la mala. Lo que pasa es que, bueno, esta deuda Pemex además es carísima. Los últimos créditos que hemos negociado son como al 10% de interés en dólares, cuando la tasa del gobierno federal es de 5%. Entonces aquí alguien está haciendo grandísimos negocios, y son los bancos que nos prestan como si no fuera deuda soberana. Realmente no lo es, pero saben que no vamos a caer. Pero te ponen esa prima de riesgo. Entonces nos sale financiar la deuda de Pemex, que es deuda pública, en el doble de lo que cuesta financiar la del gobierno federal. Siguiente, por favor. Aquí está cómo está compuesta la deuda. Como ven, es básicamente en dólares, y como ven, es básicamente en tasa fija. Entonces, bueno, esa parte nos ayuda, pero bueno, esta es la composición de la deuda. Siguiente, por favor. Esta es la cifra a corto plazo, tiende a ser en el último año. Vean el tamaño de lo que es la deuda financiera, 1.1 billones, y este es el desglose. La deuda financiera es la mayor parte de las obligaciones a corto plazo. La deuda financiera, como pueden ver, es la más grande, pero la deuda a proveedores es muy grande. En los últimos años se ha duplicado esa deuda. Estamos más o menos en 21.000 millones de dólares de deuda con proveedores. Ya ha habido proveedores que nos empiezan a dejar de dar servicios, empiezan a cerrar pozos, empiezan a parar operaciones. Hubo un caso hace un mes, poco más, de una quesilla que empezó a parar. Entonces, bueno, consiguieron un factoraje carísimo, pero bueno, ya empezaron a recibir dinero. Pero esto afecta a todo tipo de proveedores, desde las más grandes como KBR, Schlumberger, hasta sus contratistas. Bueno, aquí está la de impuestos y derechos y cuentas y gastos acumulados por pagar. Creo que esta lámina da una muy buena idea de cómo está en el corto plazo. Siguiente, por favor. Sí, ya. Y la evolución del pasivo laboral, nada más para que se den una idea del tamaño del problema que tiene Pemex. Claro, se puede decir es hace 40 años o 50 años, pero como pueden ver, la contribución de fondos de pensiones pues es chiquitita. En el 2023 todavía no tenemos el dato, por eso no lo pongo, pero como ves, el porcentaje de lo que contribuye es chiquitito, y esto es una deuda que, si bien empieza a bajar, sigue siendo muy, muy, muy grande, y todavía se está jubilando con el esquema de Pemex. Entonces tampoco es que vaya a bajar mucho este pasivo. Es un pasivo gigantesco. Siguiente, por favor. Pues bueno, este sería el resumen. Pemex es una empresa rentable antes de impuestos, que aún siendo disminuyó. De todas maneras, las contribuciones efectivas que ha hecho Pemex a la hacienda pública han aumentado. La deuda financiera consolidada, como ven, es un costo financiero muy alto a corto y largo plazo. Y ahorita los criterios de sostenibilidad, como mencioné un poquito en el panel anterior, yo presido el Comité de Sostenibilidad
sostenibilidad del Pemex, que lo podemos platicar a más detalle si gusta, nos están encareciendo brutalmente la deuda. La última que hicimos, la última colocación fue en condiciones terriblemente ruidosas, incluso ni se llegó a hacer. Gran parte de la deuda financiera consolidada en lo que queda del sexenio durante el que sigue. Esto es bien importante. Lo que va a tener que enfrentar la hacienda pública el próximo sexenio es unas cantidades muy altas. Sería la subsidiaria menos rentable. La refinación es una actividad que por lo pronto para nosotros resulta una actividad perdedora en términos puramente financieros, ¿no? El adeudo con proveedores, por esto termino, como ven, es una bola de nieve que va creciendo, porque si nos empiezan a suspender los servicios, pues se va a caer la producción petrolera y entonces vamos a tener menos ingresos, ¿no? Entonces, la situación financiera de Pemex está muy presionada en estos momentos, va a estar muy presionada en el 2024. Y bueno, pues sí, con la mala noticia de que para el próximo sexenio la cantidad de vencimientos que vienen son altísimos. Nada más mi participación aquí es dar una radiografía rapidísima de cómo están las finanzas de Pemex y avisarles que las de CFE tampoco están mucho mejor. No voy a entrar en detalle, no las conozco, pero tampoco crean que por ahí viene la panacea y la salvación de todo lo que, de lo que falta. Entonces, sí somos más grandes que CFE, pero de todas maneras, las dos empresas energéticas es un problema de finanzas públicas para la actual y el próximo gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fluvio. Sí, muy buenas tardes. Le agradezco, por supuesto, la invitación de Gerardo y siempre un gusto compartir la mesa con mi amigo Lorenzo, profesora David Alejandra. Y la verdad es que vamos a confesar la convención, nos pusimos de acuerdo porque si no ustedes iban a salir todos y nosotros más deprimidos de aquí. Lorenzo ya dio un diagnóstico crudo objetivo de la situación de petróleos mexicanos. Quizá por razón de edad, que parezco bonito, me tocó hacer el lado más amable de decir, pero no todo está perdido. Hay, por supuesto, elementos, hay ideas, hay posibilidades para sacar adelante a petróleos mexicanos. Simplemente un dato del que no se habla mucho, por cierto, y nunca he entendido por qué. Petróleos mexicanos en muy poco tiempo pudo recuperar la tasa de restitución de reservas de 24 a 100%. A pesar de todo lo que implicó la reforma en 2015, fue el impacto económico en 2015, ya estamos en la tasa de restitución de reservas y bueno, ese es el dato de la marchata que ahora va a seguir teniendo que vender. Pero bueno, yo quiero señalar que me voy a centrar en la parte fiscal, porque vi de las propuestas, porque es el tema de la noche, pero sin duda el rescate, el fortalecimiento, el posicionamiento de petróleos mexicanos pasa por medidas de diversa índole, en particular por medidas que tienen que ver con el diseño institucional, propiamente hablando del sector, tiene que ver también con cambios de paradigma, ya se decía en la mesa anterior, tanto, no solamente en el plan de negocios, eso al final de cuentas es una cuestión estratégica y de objetivos, sino de paradigma mismo, de para qué queremos, cuál debe ser la forma de evaluar nuestra empresa petrolera y por supuesto al final pasaremos a propuestas específicas que serán seguramente la última parte de mi primera intervención. A lo largo de la plática, esta es la única lámina que voy a mostrar para que la vean con detenimiento, es la misma que mostró Lorenzo, pero desde el año 2000 y yo en alguna vez, bueno, Lorenzo iba a estar como 3000 veces, la presenté en Bogotá y decía que ya que estábamos en la tierra del Gabo, bien se podría llamar la triste y dramática historia de la cándida Pemex y su abuela fiscal desarmada. Eso, como pueden ver, es bastante gráfico. Entonces, empezaré por la gráfica, que tiene algunas cuestiones interesantes si la vemos. A nivel, les decía, de cambios institucionales, solamente mencionaré dos, porque no es, insisto, el tema de esta noche, pero sí hay dos que de hecho ya salieron tangencialmente mencionadas por Carlos Serrano de BBVA. Yo soy cliente de ahí desde que era Bancomer, no es más, desde que era Banco de Comercio de Veracruz, entonces ahora es complicadísimo. Pero bueno, uno de ellos
ellos tiene que ver con la autonomía presupuestaria y de gestión de Pemex. Uno de los grandes problemas de Petróleos Mexicanos es que no tienen la capacidad de tomar sus decisiones de inversión en función estrictamente de la lógica de la empresa, sino que están siempre determinadas por las necesidades fiscales de corto plazo del Estado mexicano. De hecho, la historia de Petróleos Mexicanos se empieza a degradar, las finanzas de Petróleos Mexicanos, a partir que de facto, a raíz de la crisis de 1981-82, el Estado cambió el papel en lugar de Petróleos Mexicanos en el modelo de desarrollo económico y de ser el ente encargado, responsable de abastecer de hidrocarburos y refinados al país, se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales y eso ha determinado su historia. Por otro lado, también está la cuestión de las alianzas. A mí me parece que uno de los instrumentos rescatables de la reforma de 2013-2014 es la posibilidad que tienen Petróleos Mexicanos de realizar alianzas, pero sin duda estas se tienen que hacer bajo modalidades distintas a las que están hoy vigentes en la ley, ¿no? Y sobre todo además con objetivos diferentes. En el sexenio pasado las que se hicieron eran sobre todo buscando paliar las limitaciones presupuestarias de Petróleos Mexicanos. Y me parece que este instrumento se debe reformular para que se haga sobre todo en zonas que permitan o que busquen lograr una transferencia tecnológica para Petróleos Mexicanos, que busquen también el desarrollo de la investigación nacional, la formación de cuadros, en la mejora de capacidades de gestión, en fin, y posibles sinergias con los aliados, ¿no? Hoy por hoy, al final del día, las alianzas se deciden en una subasta, quien da más, fue el caso de Trión, porque después de 2 años de diálogos con BP, por el mecanismo que estaba en la ley, la alianza se hizo con unos australianos mineros que tenían mucha lana en ese momento, que ya ni siquiera están en la alianza, ¿no? Lo que era BHP Billiton y ahora está en Conce. Entonces creo que el mecanismo puede ser interesante, pero debe modificarse. Cuando me hablaba del cambio de paradigma, a mí me parece fundamental dejar de pensar o de sustentar las evaluaciones de Pemex sobre criterios estrictamente volumétricos. Creo que es momento de que Petróleos Mexicanos sea evaluado a partir de resultados económicos. Miren, hay una cantidad importante, significativa de campos de yacimientos que ya no son rentables, sobre todo lo que es el remanente de lo que fue nuestro grandísimo yacimiento de Cantarell, de Coatzacoalcos, se nos llevaron cuando estaba en la primaria Rudecindo Cantarell de calidad de oro nacional, pero seguimos siempre cuando se dice, se piensa en Pemex es cuánto produjo. Híjole, y la pregunta debe ser, ¿todo lo que produjo realmente le convino producir? ¿No? Creo que es momento de pensar esto. Regresaré al tema, pero lo de transformación industrial también es otro ejemplo. Pemex ha recuperado parte del mercado de combustibles, sin embargo, sus pérdidas se han incrementado e incluso conforme al último reporte trimestral, el costo de lo vendido, es decir, lo que le cuesta a Pemex comprar el combustible importado para revenderlo en el país, es superior a los ingresos totales de Pemex Transformación Industrial. Entonces hay un problema así. Como ya vamos a la segunda parte, que es así, me voy a centrar en un conjunto de propuestas estrictamente en el régimen fiscal. Como decía, no serían suficientes, pero sí me parece que son necesarias, y la recondición, ya se luego yo estoy completamente de acuerdo, es una reforma fiscal que al menos implementara la recaudación en los 6-7 puntos, sino todo lo que les voy a platicar en los próximos 4 minutos 30 segundos, pues es una mera carta de los actores. Efectivamente, el derecho a utilidad compartida se ha venido reduciendo de 70% como quedó cuando se aprobó la reforma fiscal de la parte del paquete de la reforma energética en 2014 y entró en vigor en 2015 y chequen los efectos que ha tenido. 2015 es el peor año de la historia de Pemex, porque se conjugaron otras cuestiones, la caída de los precios, este nuevo régimen fiscal y el impacto que tuvo la ronda cero. Pemex perdió gran cantidad de su patrimonio geológico y a pesar de que había un mandato constitucional para resarcirle el valor económico de sus inversiones, esto simplemente no ocurrió. Entonces,
Si es necesario bajarlo, se ha venido disminuyendo, pero en los últimos 3 años esta disminución se ha hecho a partir de la ley de ingresos. No se ha modificado la ley de ingresos sobre hidrocarburos, donde se mantiene una tasa del 54%, lo cual en términos de planeación es muy complicado. Si me fuera, por fortuna no, el director de finanzas de Pemex, pues no hay manera de tener certeza de que en 2025 la tasa va a ser 30 o 37, quién sabe. Entonces es importante ya plasmarlo en la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Más importante en términos de disminución del peso fiscal sobre Pemex es actualizar los límites de deducción. No voy a tener mucho porque es largo, pero por ejemplo en aguas someras, que es donde está el 77% de la producción nacional, si el precio del crudo cae por debajo de $50, que no es nada imposible, el límite de deducción de Pemex sería inferior al que tenía en 2005, cuando se hizo la última reforma importante del régimen fiscal de Pemex antes de 2014, y eso estamos hablando hace 19 años por costos que han aumentado. Entonces yo creo que la actualización de los límites de deducción y la definición de nuevas regiones geológicas, ¿no?, de complejidades geológicas, con límites de deducción agota cada una de ellos, que puedan actualizarse cada 2 o 3 años, me parece tendría que hacer cuentas, es tan pendiente para que hacerla, y una repercusión mucho más importante entre todos los mexicanos. Hay una serie de beneficios fiscales que tienen, por ejemplo, los contratistas y que no tienen Pemex. Una se le quitó porque la tenía, que era poder exentar todo el gas que se reinyecta en los pozos para mantener la presión. Los quienes contienen contratos de licencia pueden hacerlo, Pemex no lo puede hacer. Habría que pensar también en la posibilidad, sobre todo para poder incrementar nuestra producción de gas natural, en darle a Pemex este beneficio que tienen las contratistas, que es la recuperación de costos. En el caso, por ejemplo, de las inversiones en exploración, los contratistas tienen 125% de recuperación de costos, es decir, el Estado mexicano les subsidia una cuarta parte de sus inversiones en exploración. Pemex simplemente tiene una deducción del 80%, o incluso del 100%, pero es deducción de la base gravable, no es una recuperación de costos. Es fundamental crear, más allá de la recuperación de costos, un régimen especial para el gas no asociado. Hoy por hoy es el mismo que el petróleo, pues evidentemente, sí, con el petróleo a veces es un régimen excesivo, pues en el gas natural es mucho peor. Y está también el tema que mencionó hace rato de los excedentes. Hay una distribución en la ley de presupuestos de responsabilidad secretaria que podría modificarse para destinar mayor inversión a la infraestructura, no solamente en materia petrolera, sino en general, y sobre todo los parámetros que tienen que ver paso de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo de Estabilización y los Buenos Deseos. Y ese fondo tiene unos parámetros que se hicieron cuando el precio del crudo estaba a 95 a 98 dólares. Entonces, termina siendo un simple mecanismo de distribución de los ingresos y no hay forma, por como están establecidos, es hasta que después de que acumula el 4.9% del PIB, que haya un fondo de largo plazo. Finalmente, quisiera hacer un tema que es fundamental, es pensar cuál es el nivel socialmente óptimo del impuesto especial a productos y servicios para los combustibles. Creo que eso es una materia en la que sí tenemos que tener una discusión amplia, porque además del uso que se hará para subsidiar por parte de la renta petrolera a estos IEPS, que termina siendo algo completamente regresivo. Simplemente recordar para terminar el dato de que en 2022 se destinaron al subsidio de combustibles automotrices 400,000 millones de pesos, que es el costo de la refinería de los bombes. Entonces creo que además se toma de una bolsa la renta petrolera que nos pertenece a todos, tengamos o no auto, para subsidiar un sector que en este país sigue siendo privilegiado. Creo que en todo caso podría subsidiarse el diésel, pero aquí voy a citar a mi querido Lorenzo, no tiene sentido subsidiar a la premium, porque como bien dice Lorenzo, y aquí termino, pues quien tiene para el whisky, pues tiene para los hilitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, hablemos ahora de canciones. David.
muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo son? ¿10 minutos? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Gerardo. Gracias por la invitación. Desde luego a todo el equipo. Gracias, David, por la moderación y un honor estar con mis compañeros y compañeras de panel. Muy brevemente, platicar un poco dónde veo el sistema de pensiones en México, que es, yo creo, uno de los sistemas que más ha cambiado en esta administración. Es decir, de lo que había en 2018 a lo que hay hoy, hay una diferencia verdaderamente sustancial. Y lo comento rápidamente, si podemos pasar por favor a la siguiente, donde estábamos en 2018, cuál era el panorama general de pensiones. En primer lugar, había tasas de aportación, aquí hablando del sector o de las pensiones contributivas, es decir, de las cuentas individuales, con tasas de aportación muy bajas de 6.5%, por debajo prácticamente de todos los sistemas de cuentas individuales. Una baja densidad de cotización, con densidad de cotización me refiero al porcentaje de semanas que un trabajador efectivamente cotiza de aquellas que son su vida laboral, ¿no? Esa densidad de cotización es muy importante porque cada semana que se cotiza es cuando se incorpora dinero a la cuenta individual. Una baja cobertura, muy pocos trabajadores tenían acceso a una pensión mínima garantizada porque en promedio se acumulaban solo 11 años de cotizaciones y la ley establecía la necesidad de 1.250 semanas, que son alrededor de 25 años, es decir, muy pocos de los trabajadores del esquema que existía hasta antes de 2020 pudieran alcanzar una pensión mínima garantizada. Las pensiones garantizadas, además, cuando sí se alcanzaban, eran muy bajas, equivalentes a un salario mínimo de 1997, la ley lo establecía así, actualizado, y no había un desarrollo, y esto es muy importante, del pilar cero. ¿Qué me refiero con el pilar cero? A la pensión universal. Si bien había distintos modelos muy focalizados de pensiones no contributivas, es decir, de programas de apoyo de los mayores, no era una pensión universal que estuviera en todas partes, tenía muchísimas reglas y era una proporción muy baja de la población que en efecto recibía una pensión no contributiva. Además, los salarios en la economía formal eran muy bajos, todavía no habíamos entrado en el modelo de incremento del salario mínimo, y eso hacía que en realidad hubiera una distancia muy importante entre lo que se reportaba en la economía formal y lo que realmente ganaban los trabajadores. Porque al convertirse en una carga social, es decir, a los patrones, los empleadores, al tener que pagar con base en el salario de los trabajadores y teniendo la posibilidad de reportar un salario mínimo nada más, que no era realista, es decir, en la mayoría de los sectores nadie ganaba un salario mínimo. Entonces, lo que se reportaba era muy bajo. Y esto, junto con, y dirán que tiene que ver el outsourcing, pues tiene todo que ver. No se había hecho la reforma de outsourcing y eso permitía el modelo en donde estaban estas grandes empresas con muchos prestadores de servicios, todos ganando un salario mínimo. No era cierto que ganaban un salario mínimo, pero era fiscalmente como se distribuía. El problema es que al reportar a todos esos trabajadores con un salario mínimo, pues así era su ahorro en las cuentas individuales. Esto nos llevaba a que solamente el 25% de los trabajadores podían acceder a una pensión, de acuerdo con las estimaciones que se hicieron en 2019 por parte del Banco de México y la CONSAR, y para aquellos que alcanzaran la pensión mínima garantizada, estábamos hablando de que iban a recibir en promedio más o menos un 27.7% de tasa de reemplazo. 27 tasa de reemplazo, para quien no se familiar con el tema, es el porcentaje que representa la pensión del último sueldo o del sueldo promedio de un trabajador. Es decir, si alguien gana un salario mínimo, vamos a decir 2 o 3 salarios mínimos, se va a recibir el 27% de eso, si es que lo recibía, por el caso de la pensión mínima garantizada de uno. ¿Qué se hizo? ¿Y qué pasó en esta administración? Se creó, no que le hayan llamado así ni se haya diseñado así, me parece que más bien se fueron sumando las reformas y yo lo he llamado el modelo mixto mexicano de pensiones. ¿Y
¿Por qué modelo mixto? Porque en realidad lo que hace siempre ha habido una discusión entre sistemas contributivos y no contributivos. En México, esa discusión en realidad no se tuvo, sencillamente se trabajó en construir un modelo mixto, donde tenemos por un lado el pilar cero, la pensión no contributiva, que es sumamente, que es universal, que llega a todos, no importa si se cotiza o no se cotiza, y que además de manera muy importante, con lo que ha ocurrido, por los incrementos que ha tenido, pues ya está por encima de la línea de pobreza por ingreso urbano, que no es menor, es decir, no es una pensión simbólica, no es una pensión que nada más resuelva un mínimo, es una pensión que ya tiene un impacto muy importante, sobre todo a partir de 2024. Pero no solo es la pensión contributiva, al mismo tiempo se mantuvieron los pilares 1, 2 y 3, que son, el pilar 1 es un pilar ya ahora transitorio, son aquellos trabajadores previos a la reforma del 97, los trabajadores que llamamos de ley 73, que tenían derecho y tienen derecho todavía, quienes estén cotizando así, quizá aquí haya más de uno. Yo soy de los que se quedó en la rayita y ya no me tocó la ley 73, que a partir de antes y después de julio del 97 es lo que hace la diferencia, y los trabajadores tienen derecho a un esquema de beneficio definido, es decir, van a tener una pensión que depende de cuánto ganaban y no importa cuánto tengan o no tengan en su cuenta individual. Lo que esté en su cuenta individual se reintegrará de hecho a las arcas de la tesorería, precisamente para financiar eso. Ahora, todos los que entramos después del 1 de julio de 1997, pues entonces estamos en el pilar 2, que es una pensión ya individualizada. Ambas son contributivas, pero la diferencia es que una se iba a un fondo que lamentablemente no se invirtió nunca en toda la historia. De hecho, con eso se construyeron hospitales, se hicieron infraestructuras, se hicieron muchas cosas, pero no se hizo un fondo que estuviera generando rendimientos. Y los que entramos después del 97 estamos en el pilar 2, que es nuestra pensión, dependerá de lo que ahorremos en nuestra cuenta individual, que a su vez dependerá de lo que se retenga conforme a la ley. Y añado el pilar 3, que es muy importante, que es el correspondiente al ahorro voluntario, que vamos a ver si me da tiempo y si no se los platico después, lo importante que es el ahorro voluntario y cuánto puede hacer crecer los recursos. ¿Qué se hizo y cómo se construyó en esta administración ese modelo mixto? En primer lugar, el pilar básico entró desde el 2018 como programa, se convierte en una reforma constitucional en 2020 para todos los trabajadores de 68 años o menos, es como está hoy, pero el programa está para 65 años o menos. Entonces, independientemente de lo que esté en la Constitución, el programa hoy es un poco más garantista incluso que la reforma constitucional en sí misma. Así es como fue creciendo, como pueden ustedes ver, pasó de ser 1% del gasto en 2018 a ser un 6.2% del gasto en 2024, y una cobertura del 80% en 2019 a una cobertura del 96.3% en 2024. Entonces, lo primero que se hizo fue fortalecer el crecimiento. Está en voz. No sé si es pila o está conectado. Ya, gracias. Entonces, se alcanza una cobertura del 96.3%, y como decía yo, ya va a llegar a 6,000 pesos a partir de este año bimestrales, que ya se convierte en superar 1.7 veces la línea de pobreza urbana. En segundo lugar, en el pilar contributivo. Entonces, lo primero que se hizo fue fortalecer el pilar C. Nos vamos al pilar 2. El pilar 1 no hay nada que hacer, ese es transitorio. El pilar 2, que es, siguiente por favor, que se hizo una reforma muy importante en 2020, la reforma que se hizo a las Afores. En primer lugar, lo voy a decir muy rápido, porque ya se está acabando el tiempo, pero si él me dice cuánto me queda, 3 minutos, no, pues no voy a llegar a la cuarta, pero ahorita me brinco todas las demás. ¿Qué se logró con este pilar? En primer lugar, que se incrementaran las aportaciones, van a llegar hasta 15%, de 6,5% a 15%, eso significa mucho más ahorro. Esto con cargo al patrón. Sabemos, sin embargo, que no, o sea, al final en las negociaciones salariales no necesariamente se traslada completamente, pero la ley marca que todo el incremento corresponde al patrón. En segundo lugar, se disminuyó el número de semanas cotizadas para acceder a una pensión mínima garantizada. De las 1.250 a 25 años que les decía hace rato, se bajó a 750, que va a volver a ir creciendo gradualmente hasta llegar a 2030 a 1.000 semanas totales.
Después, la pensión mínima garantizada se incrementó y se vinculó a los ingresos que hubiera reportado el trabajador. Entonces tenemos una mejor pensión. ¿Cuándo llega la pensión mínima garantizada? Cuando no hay suficientes ahorros para una pensión, pero sí hay las suficientes semanas cotizadas. ¿Sí? Esa pensión mínima garantizada se incrementó de manera sustancial. Se puso un límite también con esta reforma de las condiciones de las AFORES. Se generó un promedio internacional que tuvo la mayor disminución histórica de las condiciones de las AFORES. Se dio en 2021, que bajó 30% la comisión, ubicándolo debajo del promedio de Chile, Estados Unidos y Colombia, que fue lo que usó. Y se hizo una redistribución de la cuota social. Esto también es muy importante, porque la cuota social es la parte que aporta el gobierno federal. Por ahí se ha estado diciendo últimamente en medios que solo se aporta del trabajador y del patrón. Eso no es verdad. Se aporta mucho por parte del gobierno federal. Se aporta en dos formas. Primero, la cuota social, que va a los trabajadores de menores salarios, y segundo, siempre que hay una pensión mínima garantizada, eso es una obligación del gobierno federal, aunque sea de 97. Entonces son dos elementos. Adicionalmente, siguiente, voy contra el tiempo, fortalecimiento del salario mínimo. Esto ha tenido un impacto positivo en muchas áreas distintas. Según un trabajo hecho por la propia CONASAMI, se estima que de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza, alrededor de 4.1 se pueden atribuir al incremento del salario mínimo. Pero más importante que eso, en este tema, es que ese incremento hizo que se volviera mucho más realista el reporte que se hace al IMSS y, por lo tanto, las contribuciones que se hacen. Eso ha permitido que se incrementen las contribuciones y, por tanto, los ahorros. Y al mismo tiempo, me paso a la siguiente, nada más la comento brevemente para poder cerrar, la reforma en materia de subcontratación laboral. Dirán, ¿qué tiene que ver? Ya les decía yo, tiene todo que ver. Habían cerrado el canal a lo que se llama outsourcing malo, porque hay otro tipo de outsourcing que está permitido por la ley, pero haberle cerrado a eso permitió un incremento muy importante de las contribuciones. Entonces, con todo este paquete de cosas, lo que tenemos hoy es un sistema, yo se los digo sin demora, el sistema de pensiones más robusto de la región y de los más robustos que podemos encontrar se tiene el mismo. ¿A dónde nos lleva? Y nos vamos a brincar muchas, porque no hay de otra. Si nos vamos, por favor. No, la anterior. Nada más ahí muy rápidamente. Entre otras cosas, pasamos de tasas de reemplazo del 27% que se tenían estimadas. Si sumamos la pensión universal a lo que se tiene en cuentas individuales, se puede llegar a tasas de reemplazo para los trabajadores de salarios bajos de 100%, incluso más. Estoy hablando sobre todo para los últimos rangos de salario. Ahora, para los trabajadores que tienen salarios medios, se pudo incrementar de 25% que se tenía a 62% la pura parte contributiva. Si a eso le añadimos la parte universal, nos podemos ir casi hasta el 90% de tasa de reemplazo. Es decir, las pensiones son mucho más dignas. Eso no significa que no hay espacio para mejorar, pero la verdad es que ha mejorado de manera sustancial. Y para pasar al tema de la mesa y con eso cerrar, comentar lo que tiene que ver con los retos fiscales. Desde luego, aquí detrás de estos retos fiscales muy importantes en materia de financiamiento. Pero curiosamente, el reto más importante, el más pesado, no viene de las reformas actuales, sino viene de la Ley 73. Como pueden ustedes ver, las pensiones de curso pago que tenemos ahí en la línea, perdón, si nos vamos 2 o 3 láminas para abajo, ahí, como pueden ver, la parte que está en púrpura es la que va a crecer hasta 2043, va a seguir creciendo. Son los que se van a pensionar por la Ley 73, que representan un enorme costo, porque como no se provisionó en su momento y no se hizo un fondo, sino que eso se gastó, pues esto es una deuda directamente que tiene el gobierno federal para con todos esos trabajadores que se van a ir pensionando. Son los de la Ley 73. La parte de las pensiones mínimas garantizadas, que es la que ven abajo, como pueden ver, es muy inferior a lo que tiene eso. Y desde luego está la parte del programa de adultos mayores. El programa de adultos mayores, mucha gente ha dicho, es que eso nos va a quebrar. Perdón, no es cierto. El programa de adultos mayores se va a quedar más o menos en un 6.2, entre 5.8 y 6.2% del gasto. Va a ir creciendo. Sí, significa que tenemos que hacer un espacio fiscal mayor. Se tuvo que quedar ahí. El presupuesto se tendrá que adaptar alrededor de eso. Pero quiero decirles una cosa. El promedio de gasto en los países de la OCDE en pensiones está arriba del 7%. El promedio en México
está, con todo esto que se ha hecho, en 5%. ¿Cuánto vale todos los países que no migraron, que no se mudaron a sistemas de cuentas individuales? Tienen hoy un gasto muy superior al que tenemos en México, incluso con todo lo que se ha hecho. Es más caro, sí es más caro, pero eso es lo que vale un sistema de pensiones digno, un sistema de pensiones que permita un desarrollo con certidumbre para el país. Entonces yo digo, la verdad es que desde luego que sí se genera presión fiscal, pero creo que es valioso. Ya no puedo hablar del ahorro voluntario y hasta aquí la dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ahora la intervención de Alejandra. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a Gerardo por la invitación en este espacio y a mis compañeros panelistas. La verdad es que ha sido muy interesante escucharles y bueno, agradecerle a David por hacer el preámbulo tan bueno del sistema de pensiones. Yo me voy a centrar en la parte del gasto en pensiones, ¿no? Y entendiendo, porque a mí me llama mucho la atención que cuando hablamos del sistema de pensiones mexicano, hablamos de IMSS, básicamente, cuando tenemos bastantes subsistemas de pensiones en el país, ¿no? O sea, a nivel federal podemos contar 6 instituciones que pagan pensiones, a nivel estatal y municipal ni siquiera sabemos cuántos son y no entendemos cuál es el tamaño del problema del gasto en pensiones al que nos podemos enfrentar en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, empezaría diciendo que el sistema de pensiones es desigual, es muy opaco, ¿no? Muy poco transparente y es insostenible financieramente. Y tiene muchas implicaciones que no tomamos en cuenta, que son intergeneracionales, ¿no? Las decisiones que tomamos ahora de cómo estamos distribuyendo estos recursos, y de hecho, pues ya lo hablaron también en el panel anterior, ¿no? Es uno de los grandes problemas para 2024, se está esperando gastar casi 2 billones de pesos, que es el 5.8% del PIB, como bien decía David. No somos de los países que gastan más en pensiones, pero tampoco recaudamos como el promedio de los países de la OCDE, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar en cómo hacer un sistema de pensiones sostenible, encontrarles fuentes de financiamiento. Ahora voy a hacer aquí una acotación. Desde CIEP y personalmente no es que estemos en contra del sistema de pensiones ni de los programas que se han estado implementando, solo que lo vemos de una manera más integral en el sistema fiscal y pues el gasto en pensiones desplaza la inversión o el gasto en otros sectores que también son muy importantes para el desarrollo del país, ¿no? Y bueno, además, pues todos son derechos, ¿no? La salud, la educación, incluso la creación de infraestructura, son derechos humanos que se están desatendiendo por este otro derecho que también es muy importante. Entonces, digamos, la demanda o el comentario es: vamos a financiarlos de manera igualitaria, de acuerdo a las necesidades de las poblaciones que están demandando estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, empezar porque genera desigualdad, ¿no? Ya se había platicado de la tasa de reemplazo, del sistema de pensiones de contribución definida, que estaba por el 27% y que con la reforma de 2020-2021 podría aumentar a 65%. También las medidas de la reforma creo que son pasos muy positivos para fortalecer el sistema de pensiones de contribución definida, pero tenemos un problema de desigualdad dentro de las mismas instituciones que pagan pensiones, ¿no? Tenemos algunas donde sus pensionados reciben más de $1 millón al año por pensiones, cuando tienes a los trabajadores de IMSS que en promedio reciben 180 a 200 mil pesos al año. Esto es un cálculo gasto por pensionado con los datos que hay disponibles, ¿no? Tanto de IMSS, ISSSTE, se hacen solicitudes de información para PERMES y para CFE. Entonces estamos pagando pensiones que son muy caras,
¿no? Y que justo generan desigualdad entre los pensionados por no se pareciera que hay tipos de trabajadores que tienen diferentes beneficios, ¿no? Y también tienen diferentes requisitos, porque por mucho tiempo los trabajadores de Pemex o de CFE no aportaban de la misma manera que los trabajadores privados. Entonces, bueno, esa es como la desigualdad actual, pero también entre generaciones, pues las personas pensionados de la ley 73 o del décimo transitorio o de los esquemas anteriores de CFE y de Pemex reciben tasas de reemplazo arriba del 70%, ¿no? Y los que estamos en ley 97, pues no vamos a aspirar a ese tipo de tasas de reemplazo, únicamente con las contributivas, ¿no? Si integramos ahora el pilar cero, pues podemos estar hablando de otra cosa. Pero sí coincido con David que no fue algo planeado, porque tendría que haber una integración mucho más normada y planeada de los 4 pilares del sistema de pensiones y no, bueno, y evitar dobles pensiones para personas que tal vez no lo necesitan y por eso tiene que haber esta integración como más normada para todos los mexicanos. Poco transparente, bueno, ya lo había dicho, hay mucha información que no conocemos a nivel estatal, municipal e incluso a nivel federal, ¿no? O sea, el hecho de también tener que hacer estas solicitudes de información para conocer cuál es el gasto que hacen instituciones como Pemex, CFE, incluso Hacienda con los esquemas de Ferronales y de Luz y Fuerza, pues conocemos a nivel federal un poquito el tamaño del pasivo contingente, pero no lo conocemos para todos los demás. Y el problema es, si quiebra un sistema de pensiones a nivel municipal, ¿quién rescata? Seguramente el Estado. Y si el Estado quiebra, pues ¿quién va a rescatar? Seguramente la Federación. Y aquí también hacer otra acotación, no es el gobierno federal, son recursos de todos y cada uno de nosotros que se están utilizando y se están decidiendo utilizar de esta manera. Y finalmente, bueno, es insostenible en mediano y largo plazo, principalmente por el envejecimiento de la población, ¿no? Y por la esperanza de vida. El envejecimiento pues, se da por 2 cosas. Primero, la esperanza de vida va aumentando. Segundo, pues también tenemos menos hijos. Entonces, va a haber más población adulta mayor que requiera de una pensión, y no solo de eso, sino también de servicios de salud y servicios de cuidado, y vamos a tener menos población económicamente activa que permita financiar ese tipo de servicios. Entonces, por eso es necesario reconocer el tamaño de este problema. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí les muestro el crecimiento del gasto en pensiones por institución. Ahí podemos ver no solo el gran gasto de IMSS, sino también el presupuesto que se asigna a la pensión contributiva, que ya es el segundo más grande de todos los sistemas de pensiones federales, y ya después es el ISSSTE, ¿no? Entonces, como ven, el crecimiento pues, es continuo, y los últimos 4 años el crecimiento ha sido de doble cifra, principalmente por el presupuesto del programa para adultos mayores, pero quitando eso, pues las pensiones contributivas crecen alrededor del 7%, el crecimiento del 23 al 24 conforme lo aprobado, pues es como 7.3%, también lo comentó Héctor, no hay crecimiento económico que alcance para pagar esas pensiones contributivas, y pues también si les sumamos las no contributivas, pues también va a ser más difícil financiarlas desde el presupuesto público si no tenemos unos ingresos pues, más fuertes, que ahí entra pues, todo el tema de la reforma fiscal. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a desigualdad, pues les comentaba la desigualdad entre pensiones, ¿no? Intergeneraciones, pero también tenemos una desigualdad bien grande con género. El sistema de pensiones, ninguno de los 4 pilares tiene una perspectiva de género, ninguno. Nos dicen, la pensión para el bienestar tiene perspectiva de género porque hay más mujeres recibiendo esta pensión. Pues claro, vivimos más, ¿no? Y somos las que no tenemos acceso a pensiones contributivas porque se dedican a trabajo no remunerado. Entonces, tenemos que pensar en cómo compensar ese trabajo no remunerado a través de esta pensión, sobre todo si lo que queremos es que las personas tengan una pensión digna.
En estas gráficas lo que les presento es la pensión contributiva y como ven pues también hay una brecha importante entre el monto de pensión que recibe un hombre contra una mujer y obviamente la participación por deciles pues también es bastante baja. Esto es un problema estructural, ¿no? Son cosas que se tienen que atender desde el mercado laboral, pero dado que es un resultado de estas brechas que enfrentan las mujeres, creo que los programas sociales deberían de incorporar desde su diseño esta perspectiva de género y tratar de paliar esas brechas. La siguiente, por favor. Ok, y esta gráfica, la verdad es que nos encanta en CIEP para mostrar el punto, no porque sea buenas noticias. Pero aquí tenemos el gasto en pensiones, el gasto en salud, educación e infraestructura. Y lo que decimos es, bueno, el gasto en pensiones está desplazando el gasto en otros sectores. Y es súper evidente, ¿no? Como en 2013 el gasto en educación era uno de los primeros, o el gasto más importante, digamos, dentro de la esfera social, en el presupuesto de egresos. A partir de 2016, el gasto en pensiones toma ese lugar y vemos algo súper plano en el gasto en educación y sobre todo en salud y bueno, ni se diga infraestructura, ¿no? Generalmente infraestructura es el gasto que se ajusta cuando tenemos un déficit, cuando se tiene que hacer recortes del gasto, lo primero que sufre es justamente el gasto en infraestructura. Y para 2024 lo podemos ver, o sea, en el que se presentó y lo que se aprobó, el gasto en inversión tiene un recorte del 11%, ¿no? Cuando pues de todos modos tenemos un déficit grande, que ya también se comentó, que se justifica con gasto en inversión, pero bueno, pareciera que tampoco va tan por ahí. Esto también tiene implicaciones intergeneracionales, como les mencionaba, va a haber menos jóvenes financiando pues cualquier cosa, ¿no? Pagando impuestos. Pero además, en este momento estamos decidiendo gastar el 22% de todo el gasto en pensiones y no le estamos dando lo que les va a generar oportunidades más adelante, ¿no? Que es educación, que es la salud, pues es garantizar sus derechos. La siguiente, por favor. Bueno, ya son conclusiones. Me parece que dentro de toda la discusión de una reforma fiscal tiene que venir una discusión de una reforma de pensiones profunda que ponga en el centro la sostenibilidad financiera y la igualdad, ¿no? La reforma de 2020, como les decía, fueron pasos positivos, pero el gasto en pensiones no se tocó, al contrario, ¿no? Estamos viendo que va aumentando cada vez más rápido. Ok, una de las cosas que nosotros hemos pues puesto sobre la mesa es el hecho de estas diferencias en requisitos y beneficios, ¿no? Y también el hecho de que se puedan crear subsistemas de pensiones sin una evaluación previa de qué están prometiendo, cuál va a ser el pasivo, cómo lo van a pagar. Entonces, sí necesitamos que exista cierta rectoría de los sistemas de pensiones donde se pueda hacer este tipo de cálculos, incluso pues, en un consejo fiscal, como se comentaba en el panel anterior. También tenemos que hablar de, el ahorro voluntario que se quedó pendiente, pero igual también nos puede comentar más. Y el uso de tecnologías para esta parte de la eficiencia del gasto y también para el ahorro es súper importante. También lo comentaban en el panel anterior, pero creo que para eficiencias de gasto y toda la tecnología que ahora existe, o sea, con el simple hecho de poder cruzar padrones entre instituciones federales e instituciones estatales, eso nos daría un avance importante para poder utilizar mejor el presupuesto. Y pues revisar qué es lo que está pasando con los sistemas que son más caros, ¿no? O sea, existe la posibilidad de topar pensiones, de revisar cuánto se contribuyó contra lo que están recibiendo de pensiones, revisar la edad de retiro. O sea, ahorita está en 65 años, pero
tendría que revisarse cada 10 años de acuerdo a la esperanza de vida. CFE hubo una reforma donde aumentó la edad de retiro y después se revirtió esa decisión, y entonces tenemos a personas pensionadas a los 55 años con una esperanza de vida de hasta, no sé, 90, ¿no? Hay estudios que la generación actual, los más jóvenes de hoy, tienen 50% de probabilidad de vivir 100 años. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la longevidad, el envejecimiento para poder tomar decisiones de financiamiento. Gracias. Muchas gracias. En la siguiente etapa del foro les voy a pedir a cada uno de los participantes que puedan dar una reflexión, una reacción a lo que hemos escuchado hasta ahora y alguna conclusión hasta por 5 minutos. Podemos empezar con Lorenzo. Gracias. Qué bueno que está aquí Rubio, porque siempre le pone la parte positiva al asunto. Por alguna razón el profesor Esquivel no me invitó a hablar de soluciones, sino simplemente de problemas. Pero bueno, mi reflexión y viendo los números de las pensiones es que aquí tenemos dos asuntos muy importantes que sí ponen en riesgo las finanzas públicas. Bueno, ya están en riesgo las finanzas públicas. Como les decía, por lo menos en el caso energético que yo conozco, básicamente es de Pemex, donde he estado ya 2 años, sí se puede ver un deterioro financiero, y la realidad es que el gobierno federal nos ha estado inyectando dinero, una buena cantidad de dinero, más o menos de lo que se les dio, de lo que dimos en impuestos. Nos devolvieron, pues no sé, el 40% más o menos en inyección de capital, y eso no implica lo que se gastó en la refinería de Dos Bocas. Esa es independiente y esa es por parte de Hacienda, puro y duro. Entonces esos 20,000 millones de dólares no se le computan a Pemex como gasto ni nada, ¿no? Cuando empiece a operar ya será un problema de Pemex, ahorita no lo es. Entonces hay que estar muy conscientes, y creo que es un muy buen momento antes de las elecciones y sobre todo antes de que empecemos a trabajar con el proceso de sucesión ya formal, que las autoridades que vengan y el público en general estén informados de lo que estamos pasando. Cada vez que yo expongo estas cifras, yo también decía David eso, mis hijos me dejaste en pánico. El profesor Esquivel una vez me dijo que dejara de mandar cosas porque si no lo dejaba dormir. Entonces, pero desgraciadamente esa es la... No, sí, no, para mi profesor siempre es sumamente prudente, siempre de usted y siempre a buenas horas. Lo que pasa es que el costo venía después, ¿no? Pero ignorarlo es lo peor que podemos hacer. Decir que dejar esto ya, barrerlo abajo del tapete, no tiene sentido. Quedan muy pocos meses en la actual administración, y bueno, todo el mundo sabe que el año electoral pues es prácticamente un año perdido, ¿no? Entonces, se deben estar conscientes del tamaño del problema y de soluciones. Creo que Rubio ha dado una serie de soluciones muy buenas, pero no creo que sea suficiente, desgraciadamente. En mi manera de ver, muy personalmente, sé que los financieros se pueden molestar por esto, pero yo creo que parte o total de la deuda de Pemex se debe devolver una deuda pública, una especie de Pemex-TOA. Total, la Hacienda vivió muchísimos, la Hacienda Pública vivió muchos años de Pemex. Parte de la deuda de Pemex es por pagar impuestos, por financiar el gasto corriente del gobierno federal. No nos metimos en esta por gusto, sino porque así se lo ordenó a Pemex en anteriores administraciones, y tomando en cuenta que el costo de la deuda para nosotros es el doble de lo que es el costo para la deuda del gobierno federal. Entonces finalmente es dinero del gobierno, es dinero público, es dinero de nosotros, pero lo estamos pagando al doble cuando viene por Pemex. Incluso hubo una cuestión de vencimientos, vimos posibilidades de refinanciamiento, eran tan malas que incluso el señor presidente dijo: no, señores, que lo ve haciendo ustedes, que se metan porque las condiciones que les dan son terribles, ¿no? Iban a seguir empeorando. Entonces, ignorar el elefante que está en la sala, no es que se ignore, es que no se sabe el tamaño del elefante. Y bueno, yo tengo la ingrata tarea de decirles de qué tamaño es el monstruo.
pero tenemos que ir grabando los vencimientos de deuda que vienen en el 25, 26, 27. Tengo los siguientes, no los puedo dar porque no son públicos todavía, pero no me acuerdo. Y estamos pateando deuda de corto plazo ahorita a diciembre de este año, ya es la nueva administración, con un vencimiento fuerte, y el 25 también pateamos una parte del vencimiento de este año. Entonces, pues señores, esa es la realidad que tenemos, y yo creo que todo lo que les dice Rubio está bien, pero me da la impresión muy personalmente que no es una solución final. Cuando les digo que subimos de 67 mil millones a 131 mil millones entre 2009 y 2020, pues está clarísimo que el tamaño no se va a remediar simplemente con estas medidas fiscales, y sobre todo si consideramos que la política es pasar de lo que nos deja dinero, que es la exploración y explotación, a la refinación, que por diversas razones muy atendibles todas, y podemos echarnos horas con eso, sigue siendo un negocio perdedor para Pemex. Entonces, queremos dejar de lado el área que nos deja dinero para meterle más al área que, pues, por razones estructurales sigue perdiendo dinero, que es refinación, ¿no? Como bien dice Rubio, y ya con esto termino, no creo que sea justo medir a Pemex en cuántos barriles extrajo, cuántos barriles produjo, cuánto dinero ganaste antes de impuestos. ¿Son rentables esos campos o no son rentables? ¿Es rentable la refinería de Mina? Bueno, acaban de meter un tren nuevo, pues probablemente pueda ser rentable y abajo la pérdida por el tren pero se debe de hacer un estudio muy claro de decir, señores, esto es rentable, esto no, tenemos tanto para invertir. Todas las empresas, cuando vienen épocas de vacas flacas, pues se tienen que hacer un poco más chicas, mucho, o concentrarse en algunas áreas. Yo creo que eso es un análisis que tenemos que hacer muy bien pensado de Pemex, dónde sí, dónde no, y hasta dónde llegar en algunas metas. Muchas gracias. Gracias. Sí. No, coincido totalmente con eso, pero lo dije, la parte que expuse solamente la porción de algunas ideas que pueden ir en el sentido de la solución, pero reitero lo que dije al inicio. Esto pasa por una cuestión del diseño institucional del sector. Es más, yo diría, antes de eso, del papel que le queremos asignar al sector petrolero en el modelo de desarrollo económico, y a partir de ahí, cuál sería el diseño institucional adecuado, cuál es el papel de Pemex en este nuevo diseño, cuál la organización de petróleos mexicanos, cuáles los objetivos, las estrategias y todo lo que dijo mi buen amigo Lorenzo. Yo voy a dar un dato porque se ha dado un poco y que explica también mucho de lo que ya comentamos del nivel de deuda de Pemex. Entre 2000 y 2023, Pemex le entregó al fisco 750 mil millones de dólares, 7 veces su deuda. O sea, creo que tengo presente, porque seguramente no porque sea yo seguidor del sector, sino más bien porque nací en Coatzacoalcos, a veces sí duele, porque pareciera que la deuda de Pemex es originada por una ineficiencia intrínseca en la empresa, y pues no lo es. Miren, ¿por qué se hizo tan grande la deuda? No solamente por la parte cuantitativa del régimen fiscal, sino por la forma también. Hasta 2014, Pemex pagaba diario, semanal y mensual impuestos. Sí, la ley de ingresos de cada año se ponía un artículo que decía, no nos vale gorro, pero todos los días Pemex paga esto, cada semana paga esto, cada mes paga esto, y cada 3 meses hacemos cuentas. Entonces, quiero ver que Pedro, así que ese régimen fiscal no lo tiene ni eso. O sea, no hay manera de. O sea, porque evidentemente somete problemas de flujo de efectivo. Y entonces hay que hacer deuda de corto plazo. Hasta 2005 existió una cosa, no que no pudo ser llamada mejor, aprovechamientos o rendimientos excedentes. ¿Qué significaba esto? Que si el precio observado en el mercado rebasaba el precio con el cual se confeccionó el presupuesto, de ese diferencial Pemex no veía ni un centavo, o sea, ni uno. El 100% del diferencial, si el barril se cotizaba 10 para el presupuesto, al final eran 15, de esos 5, todo iba para 100. O sea, Pemex lo tenía absolutamente, era neto, eso a Pemex no le importaba. En 2005 se hizo una reforma que es muy relevante,
porque ahí se cambió la estructura del régimen. Sin embargo, esta reforma permitió, recuerdan la fiquita esta de la abuela mamada, 2006 es uno de los 3 años en lo que va de este siglo en los que Pemex pudo tener utilidades después de impuestos, rendimiento neto positivos, para decirlo correctamente. Bueno, eso fue por el cambio de la reforma del régimen fiscal en 2005. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todo eso que se había ganado con la Pemex se perdió. Entre otras razones, porque se modificó la distribución de los excedentes para quedar como estaba en eso, y sobre todo porque a Petróleos Mexicanos se le impuso lo que se llamó un superávit primario. Es decir, aparte de la contribución que daba, digamos, Pemex directamente al fisco, había una parte de sus ingresos que no podía utilizar. ¿Cuál era el objetivo de esto? Crear la ficción contable de que se cumplía con el mandato del equilibrio financiero, el equilibrio fiscal que tiene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Como Pemex está en la carátula global, entonces eso también permitía al gobierno endeudarse más. Entonces, Pemex va a tener un superávit primario de 100,000 millones. Lo único que ocurre es que hay 100,000 millones que Pemex no puede utilizar. Hasta antes de que desapareciera esto, o solamente Pemex está sujeta al techo de deuda y al techo de gastos personales, pero antes de que desapareciera se acumularon 457,000 millones de pesos, mismos que cuando desapareció esta obligación se utilizaron enteramente para pagar deuda. Por eso los datos que bien dijo Lorenzo, que es el señor de Calderón bajo la deuda parece un problema, todo se destina a deuda. Puede sonar razonable, sin embargo la pregunta es, ¿y no se pudo tener una utilización mejor en inversión en exploración, en mantenimiento de refinerías, en recuperación de los complejos petroquímicos, en fin? En todo caso, por eso la importancia de la autonomía de gestión presupuestal tuvo que haber sido un debate interno, pero no una imposición, ¿no? Y bueno, en el tema del régimen fiscal actual, que terminó siendo mucho más pesado porque al caerse los precios y al ponerse como límite de reducción un porcentaje del valor de la producción, pues ocurrió que con menor precio hay menores ingresos, pero al haber menores ingresos es más bien hacer un precio menor, pues el porcentaje de este precio como límite de reducción es menor y la carga es mucho mayor. Esa es un poco la historia de esta deuda de Pemex y bueno, creo que vale la pena a veces contarlo. Muchas gracias. Muy bien, pues muy rápidamente algunos comentarios sobre lo que se ha dicho, en particular desde luego sobre lo que dijo Alejandra, que es lo que abordó este tema, ¿no? A ver, yo la verdad creo que el tema de cómo se está gastando en pensiones y cómo se tiene que gastar también tiene que ver un poco con cuál es la visión específica del Estado que queremos construir, qué tipo de cosas queremos ir resolviendo, porque si bien es cierto que el gasto ha crecido, y es muy importante decir, y la gráfica que me parece muy interesante, ahí se ve con toda claridad que si bien ha crecido el nuevo programa de los mayores, lo que más ha crecido es una deuda que viene en 1973, bueno, 1997, ¿sí? Con la ley de 2003. El mayor gasto que tenemos en pensiones no viene de ninguna política posterior a lo que pasó antes de 97. Ese es lo que ponía yo en la gráfica. Desde luego, el programa de adultos mayores ha venido creciendo, pero una cosa que es muy importante decir es que ya llegó a su límite. Es decir, en principio, lo que se ha planteado es que este monto al que se alcanzó actualmente es el que ya simplemente se actualizará por inflación y crecerá en la misma medida en la que crezca el gasto. Es decir, en una estimación más o menos modelada, estamos hablando de que va a estar, decía yo, del 5.8 y del 6.2% del gasto, pero obviamente uno habla del negocio que está y de las cosas en las que cree, y yo creo mucho en las pensiones, creo en la necesidad de la previsión social como un elemento fundamental del Estado, pero yo sí creo que lo que había aquí era una deuda histórica importantísima que se está resolviendo, y lo comentamos hoy en 2024 cuando ya pasamos un escollo importantísimo, porque 2021, 2022, 2023, que es donde se empezaron a pensionar las primeras personas de ley 97, si no hubiera existido un programa
de adultos mayores, si no existiera el cambio que se hizo, nada más por el cambio del 2020, prácticamente el 93% de las personas que se pensionaron por ley, que se han pensionado por ley 97, lo hicieron gracias a las reformas de 2020. Esas personas no se hubieran podido pensionar. Las condiciones específicas que se hubieran presentado en el sector de personas en edad de retiro ya en 2021 hubieran sido de verdad muy graves y crecientemente graves, y es lo que hemos visto en muchísimos países. Aquí no pasó, y no pasó porque se hicieron estas reformas, y es una deuda que venía desde hace mucho tiempo. Que lo que viene en Ley 73 sea un gasto muy alto, sí que lo es, pero es inevitable, es una ley que ya está, son derechos que ya están adquiridos, eso no va a cambiar, ¿sí? Ahora, decía yo que creo que hay una discusión bien importante en términos presupuestales y de visión de desarrollo de lo que tiene que cumplir las pensiones. México sigue por debajo de su gasto de pensiones del promedio de la OCDE y del promedio de los países de la OCDE que están en Latinoamérica. Apuntaba Gaby muy bien, Alejandra, perdón, muy bien, que sí, pero ellos recaudan más. Eso es cierto. Yo ahí sí no entro aquí a la discusión de si se tiene o no que recaudar más. Lo que sí creo es que un país como México no puede. Estábamos muy tranquilos cuando se hizo la reforma del 97, que se hizo sin una visión de sostenibilidad, no financiera. La sostenibilidad financiera estaba relativamente resuelta, pero la sostenibilidad de los pensionados. Y los cálculos, que luego, lo digo habiendo yo estado en aquel momento, estaba yo muy chavo, pero tuve que ver, ya desde entonces nada. Los cálculos hicieron perfectamente mal. Se estimó que iba a haber tasas de reemplazo de 100%, porque la gente iba a cotizar 25 años, como si en el país no hubiera tránsitos formal e informal. La gente está cotizando 11 años. Claro que no le alcanzaba a nadie, ni siquiera para las pensiones mínimas garantizadas. Y dejamos de hablar del tema después de 1997. Esto ya se resolvió. Se resolvió nada, no se resolvió. Se resolvió ahora y se resolvió al cuarto para la hora. Porque en 2021 hubiéramos tenido una situación muy complicada y más complicada en el 22, más complicada en el 23, más complicada en el 20. Entonces, sí creo que tenemos que discutir, creo que tiene que haber una discusión muy de fondo de cómo orientar el gasto entre las distintas y muy importantes prioridades desde mi punto de vista, este nivel de gasto que tenemos actualmente, esperando desde luego, yo espero con muchas ansias que llegue el momento del decrecimiento de Ley 73, pero me parece que eso es fundamental. En segundo lugar, y comentar muy rápido, coincido completamente con Alejandro en la parte de la multiplicidad que hay, la opacidad que se puede generar de todos los sistemas. Hay más de 1000 sistemas de pensiones. Cuando metemos universidades, metemos estados, es una serie que necesitamos ordenar. Ahora, el problema es que tenemos también hay una discusión ahí de pacto federal. Los estados y las propias universidades quieren tener sus propias lógicas. Entonces, es un tema también muy importante de discutir. Y desde luego la parte que tiene que ver con el género, que es un problema transversal que aqueja prácticamente a toda la política pública y que aquí también le hace falta mayor discusión. Sin embargo, sí me importa simplemente señalar que sí creo que el estado en el que nos encontramos hoy es infinitamente superior al estado en el que nos encontramos hace 5 años. Y no solo eso, sino que nos da aire para poder mejorar, porque sí creo que es perfectible, generar mayor integración, mayor integralidad, incluso coincido completamente con lo dicho aquí, pero creo que es mucho lo que se ha hecho. Si me ponen una gráfica, les platico la voluntad en 2 segundos, nada más para ver, es que me gusta mucho, porque esta, y no se las estoy vendiendo, hay muchas afuera, no tienen que venir con 21, aunque es la mejor, pero esto es lo que pasa, si una persona ahorra 500 pesos durante 40 años, vamos a suponer que alguien empieza a los 20 años, claro, empezamos 40 años, parece una locura, no es tanto, si nos comprometemos es porque la visión de inversión de largo plazo es de largo plazo, de eso es la diferencia. El otro día alguien decía, no, es que los CETES están mucho mejores ahorita que las AFORES. De verdad no digan eso, un día lo platicamos, sí, claro, que están mejor un mes, pero eso es otra cosa. Y los CETES están muy bien, por cierto, que va a invertir de corto plazo, sí, pero lo que les quiero decir es, si uno mete 500 pesos, a lo largo de 40 años, esos 500 pesos se convierten en 240,000 pesos. En una Afore, estamos hablando de un rendimiento más o menos normal, convencional sería pero normal. Si lo ahorran en una cuenta corriente, si lo meten en su Afore, se vuelve exponencial por
la tasa de interés compuesto. Y esto es algo que la industria de las Afores y el propio gobierno fallan en comunicarle a la gente, porque esa herramienta está ahí. 3 millones de pesos se pueden hacer a partir de ese ahorro. Y esos 3 millones se convierten en una muy digna tasa de reemplazo del puro voluntario si lo sumamos a lo demás. Y esto no lo hemos promovido, yo creo que hay que promoverlo porque existen las herramientas y ya existen hoy las instituciones en las Afores para hacer inversiones de esta naturaleza. Muchas gracias. Perdón. Mira, yo estoy muy de acuerdo en que la mayor parte del gasto es de los regímenes anteriores, no solo ley del 73, no todos los que les platicamos, ¿no? Sin embargo, y esta parte de derechos adquiridos a mí me llama mucho la atención, porque es cierto, ¿no? O sea, un trabajador que ya cotizó por tantos años, que cumplió con todos los requisitos, tiene derecho a una pensión. El problema es equiparable con lo que contribuyó. ¿Cuánto le estamos financiando nosotros de esa pensión y sobre todo de las pensiones caras? Ahora, derechos adquiridos, pues también todos tenemos derecho a tener salud, a tener educación, a estar seguros, ¿no? O sea, hay muchos derechos que deberían estar garantizados igual que una pensión para todos los trabajadores. Entonces, yo creo que sí se debería de revisar ese tamaño de gasto, ¿no? Y hacer cambios. Por ejemplo, podríamos hablar de cerrar la generación de transición del IMSS, como lo hicieron en el ISSSTE, ¿no? Y saber cuántas personas son las que se van a pensionar por el beneficio definido y cuántas no. Hasta el momento, como decía David, todas las personas que trabajaban antes de julio del 97 pueden pensionarse por ese esquema, ¿no? Y eso hace mucho más difícil saber cuánto es lo que debemos por generación 73. Eso por un lado. Por otro lado, hay estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación que dice que vamos a pagar pensiones de beneficio definido hasta 2100 y algo, 2120, por ahí. O sea, no, va a empezar a disminuir en el 43, pero de ahí a que no se terminen de pagar ese tipo de pensiones, pues son muchísimos años que nos meten pues no solo a pagar a las siguientes generaciones, incluso jóvenes que no han nacido, ¿no? Personas que no han nacido que van a tener que pagar esas pensiones y que también van a tener que pagar la deuda en general, ¿no? La deuda no existe, pero toda la deuda. Ahora, documentando el pesimismo, ¿no? Que decía Héctor en el panel pasado, recaudamos cerca del 14%, 5.8 se va a pensiones, más 3.7 que vamos a pagar de deuda, llegamos a 9.5. Entonces, el margen que tenemos para hacer otras cosas que son igual de necesarias que un sistema de cuidados, pues no lo estamos pudiendo hacer, ¿no? El espacio fiscal para 2024 se redujo 60% de 2023. Eso es mucho, o sea, no tenemos dinero para hacer otras cosas, no tenemos dinero ni para financiar adecuadamente el sistema de salud universal, ¿no? Todavía tenemos pendiente de hacer unas décadas, si siquiera unos años. Pues ahí está, gracias. Bueno, nos va a dar tiempo de tomar a lo más 3 preguntas del público, para lo cual les pediríamos que levantaran la mano, tenemos 1, 2, 3, y tendría que ir hacia atrás para que pudieran hacer uso del micrófono. Hola, buenas noches a todos. Soy Elsa Rivera, la economista. Tendría una duda acerca de pensiones. Con las últimas declaraciones del presidente acerca de la siguiente reforma de pensiones que quiere impulsar para fin de su sexenio, sobre que sería el gobierno también quien estaría aportando para lograr alcanzar una tasa de reemplazo de 100%. ¿Qué tan viable ven ustedes esto y qué impacto podría tener en las finanzas públicas? Y del lado de Pemex, también quería preguntar acerca de, qué puede hacer el siguiente sexenio, la siguiente administración
relación con estos vencimientos de deuda que van a incrementar, como mencionaban, pues de manera sustancial. Muchas gracias. Hola, buenas noches, soy Patricia de Stefano. Primero que nada agradecer a todos los panelistas, al organizador que están aquí. Es muy interesante siempre tener estas mesas técnicas sobre el diseño y la implementación de políticas públicas, y creo que una segunda parte es ver cómo de cara a las elecciones estas ideas se pueden implementar y sobre todo vender a los políticos y vender que es buena idea hacerlas y sobre todo cómo hacerlas. Entonces, en ese sentido, mi pregunta retoma un poco lo que ya decía Alejandra. El sistema de pensiones no es igualitario y sobre todo amplifica las desigualdades del mercado laboral, específicamente para los que ganan menores ingresos, que en su mayoría son mujeres. Y algo que también acaba de mencionar Alejandra, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Creo que de cara al nuevo gobierno y a las precandidatas que van tanto al gobierno federal y al gobierno de la ciudad, que han retomado mucho este tema del Sistema Nacional de Cuidados, podría ser una buena oportunidad de encontrar una forma, y cuál sería esa forma, en que paralelamente a un sistema de seguridad social universal se incluyera, se integrara, se financiara y se administrara un sistema nacional de cuidados que no representara un gasto mucho mayor a las finanzas públicas. Se me ocurre, por ejemplo, que ya en algunas alcaldías de la Ciudad de México se han implementado estas ideas del Sistema Nacional de Cuidados que proveen a las mujeres de un espacio para que los adultos mayores de sus casas con los hijos a los que tienen que llevar al cuidado los puedan dejar ahí mientras ellas se integran más al mercado laboral, y ha tenido resultados positivos. Entonces, de nuevo, si vamos a la informalidad y a la discusión sobre cómo se puede financiar estos sistemas, y queremos que se financie de una forma que no sea de los impuestos generales, ¿verdad?, y que esté contribuyendo, pues sería ideal que estas mujeres se integraran más a la economía formal y que estuvieran en empleos mucho más productivos de los que están ahora. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría plantear hacer realidad esta cosa paralela del Sistema Nacional de Cuidados y una protección social universal? Gracias. Dos preguntas. Primero de todo, una vez que Dos Bocas se va a empezar, va a haber pérdidas, más pérdidas en ese sector pero más allá, la lógica del mundo se está moviendo en torno de que se va a reducir la producción de hidrocarburos. Y si hay las empresas grandes del mundo, de Dubái, están diciendo que van a invertir, pero para reestructurar una inversión de energía renovable, que no veo dentro de los esquemas de Pemex. Al contrario, estamos gastando, invirtiendo más para hacer más hidrocarburo en vez de... o puede haber un cambio, si hay un cambio en su estatus fiscal, para que empiecen a invertir como energía, una energía renovable, para estar más alineados a donde va el resto del planeta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un par de preguntas sobre Pemex, sobre la disminución de la producción y el vencimiento de la deuda en el corto plazo. Quisiera por eso. Bueno, con respecto, me voy a las tres preguntas. Si se tiene que pagar esa deuda, claro que se tiene que pagar, tenemos que pagar los vencimientos. Pemex no puede caer en default, eso no es una alternativa, simplemente no puede pasar. La pregunta es cuál es la mejor forma de pagarlos. Se lo dejas a Pemex completamente, como ha ocurrido en algunas ocasiones en este último año. Lo asume la Secretaría de Hacienda en mejores condiciones, se hace un esquema entre las dos para hacer el pago, lo refinancias o lo pagas. Todo eso es debatible, todo eso es una cuestión muy técnica, muy numérica, muy de gente que evidentemente no soy yo la mejor persona para hacerlo,
pero la posibilidad de no pagar no existe. Sería una verdadera catástrofe para Pemex y sería una verdadera catástrofe para el país. En cuanto a Dos Bocas, si habrá más pérdidas, pues no tengo idea. Eso sí tendremos que esperar a que empiece a producir y empezar a ver cuál es el costo de producción y de logística que implica la producción de Dos Bocas. Como ven, pues está separado la refinería, entonces eso es algo que podremos ver. En cuanto a seguir refinando, bueno, pues México, como tú sabes, depende del 60% de la gasolina importada, así que aún si va a bajar el consumo, de todos modos la dependencia va a continuar. Entonces, en ese sentido, sí tiene lógica seguir refinando hidrocarburos siempre y cuando sea rentable. Ese es el punto, porque refinar con pérdidas, pues en la situación en la que estamos es muy difícil. Y hacer ese cambio que tú dices, a mí me parece muy interesante, que Pemex pase de ser una empresa petrolera a una empresa energética. Ese es el punto de transición que tenemos que buscar en Pemex, pero bueno, pues eso evidentemente pasa por un cambio en la ley de Pemex y el mandato que tenemos. En este momento no es posible porque la ley no lo permite. Podremos hacer mejor cogeneración, más cogeneración eficiente que nos da los números, podremos hacer que COTRO, nuestra reaseguradora, le metiera servicios a Comisión Federal o a Conagua o a los aeropuertos. Hay otros negocios que nos pueden dejar dinero, pero eso es un cambio legal, no sé si constitucional, pero sí legal en nuestro mandato. A mí me encantaría, pero legalmente ahorita estamos así. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna reacción? Sí, completamente de acuerdo con eso. El tema de la deuda pues es algo que resolverlo paso a paso, mientras, yo insisto, mientras no haya una reforma fiscal progresiva y redistributiva profunda, pues sí, el gobierno tendrá, al menos en lo que toca la deuda a corto plazo, los vencimientos de aquí al año que entra, que son prácticamente el 30% de la deuda total de Pemex, son, si no me equivoco, mi querido Lorenzo, 553,000 millones de pesos, lo que hay que pagar de aquí al 30 de septiembre, al final del sexenio, digamos, ¿no? Entonces, en esa parte, definitivamente tendrá que haber un apoyo, habrá que ponderar qué es lo que conviene más con la nación, que alguien decía en la mesa anterior, con razón, que no había que pasar el umbral de que la deuda de Pemex, el peso de la deuda de Pemex terminara contaminando a la misma deuda soberana. Entonces ese es en todos casos el límite. Por el lado de Dos Bocas, yo creo que todos somos ecologistas hasta que compramos la gasolina, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a pasar a pensar que la transición energética y el combate al cambio climático tienen que asumirse socialmente o no va a haber manera de que realmente sea efectivo. Y uno de tantísimos elementos, eso es seguramente tema de muchas mesas, pero uno de los tantísimos elementos tiene que ver con una contención efectiva de la demanda de combustibles. En México nos hemos preocupado de ir acrecentando la oferta, ¿no? Y no implementando medidas eficaces de contención de la demanda. Una de ellas, una de tantas, tiene que ver con lo que se hace rato de cuál debe ser el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad de los combustibles. Debe ser tal que permita enfrentar la modernización, la renovación de todo nuestro sistema de producción, distribución, almacenamiento de combustibles, pero también el combate al cambio climático, también medidas de seguridad industrial, donde ese es todo otro tema, pónganse que tiene Pemex ahí, la protección ambiental, el ordenamiento urbano, en fin, hay muchísimas aristas que se tienen que ver, pero cuando se plantea la fiscalidad, que insisto, es una de las formas de la contención de la demanda. Ahora, la existencia de Dos Bocas no es para tirarse la vaca, sino saber que se tiene un instrumento para que el país pueda ir modulando su transición energética. Imaginemos que de repente deciden en Estados Unidos por cuestiones del cambio climático se cierran refinerías. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues no, nos ha ocurrido temporalmente cuando ha habido huracanes, sobre todo en eso, y entonces Pemex tiene que salir a conseguir a donde sea, a Singapur, a Holanda, la India, Francia,
y ponerse el diferencial para no provocar reacciones sociales en el interior. Entonces sí, Dos Bocas es muy útil en ese sentido como instrumento que nos permita regular a nosotros. No olvidemos que la refinería produce muchísimos productos, decenas de productos, no solamente combustibles automotrices, y bueno, por la sustitución de la turbocina está lejos, produce además precursores de la petroquímica. De hecho, habría que ir pensando hacia el final de la década a reconvertir las refinerías. Por ejemplo, la de Altitlán es la gran candidata, ya dijo, nos mostró Lorenzo cómo opera económicamente, bueno, es una gran candidata a ser convertida en una refinería petroquímica, que de hecho ese es el futuro de la industria petrolera. La petroquímica todavía va a ser durante siglos, digo aquí, todo lo que hay aquí es posible gracias a la petroquímica, con nuestra ropa, los micrófonos, en fin. Entonces, tenemos que irnos preparando para ello y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, luego hay un par de preguntas sobre si hay alguna reacción respecto a lo que se ha deslizado de la propuesta presidencial de incrementar la tasa de reemplazo y la posible interacción que hemos discutido de pensiones con las propuestas de sistemas de cuidados. ¿Alguna opinión? Bueno, muy brevemente, respecto a las propuestas, que se han comentado, yo lo que diría es, no la conocemos aún, no sabemos específicamente qué es lo que se va a plantear, pero con lo que sabemos, a mí me parece que es algo, digamos, que puede ser absolutamente positivo, es decir, se puede, dependiendo cuál sea específicamente el planteamiento. Hoy hay un sistema pensionario, ya lo decía yo, me parece mucho más robusto, y desde luego es perfectible. Es decir, ¿hay elementos adicionales que se pueden hacer? Sí, claro que los hay. En particular, decía yo, ya si vemos el sistema integral con la parte de adultos mayores más el sistema de cuentas individuales, los trabajadores de salarios bajos y las trabajadoras sí están llegando a niveles de tasas de reemplazo del 100% y a veces incluso más. Pero esos son los salarios bajos. Entonces, para poder llegar, digamos, para que los trabajadores de salarios medios pudieran acceder a esos niveles de tasa de reemplazo, pues habría que revisar específicamente cómo se está planteando, y hay un sistema que perfectamente puede adoptar ya este sistema mixto, este modelo mixto, pero habría que no podemos opinar, porque aún no conocemos específicamente cómo se está planteando, ¿no? Respecto a lo que sea, Patricia, yo coincido, y creo que tiene que ver con una cuestión de integralidad, es decir, cómo vemos la política de seguridad social de manera integral con elementos como ese. Yo sí creo también, como Alejandra decía, el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Nuevamente, cómo discutamos el gasto al final, pues es lo que define una visión de política pública de mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, se hace desde el gasto, qué se está planteando el presupuesto. Y yo el último dato que traía para 2023 es que pues, estamos en una inflación del 16.7%, no sé si lo traigo distinto, es el que recuerdo. Y habría que ver, incluso antes de plantear los temas, qué margen de eficiencia todavía nos queda en recaudación. Y yo creo que queda cierto margen aún, es posible revisarlo. Ha habido mucha más eficiencia recaudatoria en los últimos años. De hecho, es el único país que creció la recaudación incluso cuando no está creciendo el PIB. Esto ha sido muy positivo y quizás todavía queda un margen adicional. En fin, no lo sé, pero me parece que todos los destinos de gasto tienen que ser cubiertos si queremos construir un país más igualitario, ¿no? Y en ese sentido también decir, efecto, ya no quizá la pregunta de Patricia, pero a otra cosa que se me pasó, es un tema bien relevante que revisemos los distintos derechos para distintos grupos en materia pensionaria, porque es cierto que hay una desigualdad importante. Hay sectores de trabajadores que reciben pensiones muy elevadas, sectores de trabajadores que están recibiendo pensiones que no son suficientes. Y eso es parte de lo que se tiene que revisar y es de los elementos que creo que todavía tienen que discutirse. Muchas gracias y cerramos con Gracias. Respecto a tu pregunta, digo, yo estoy de acuerdo, no conozco la reforma, no se podría decir, pero
pues insistiré en el mensaje de no hay espacio fiscal para utilizar más recursos financieros, ¿no? O sea, cuando me preguntan ¿cuándo va a explotar la bomba de las pensiones? Pues bueno, esperemos que no lo haga, pero ya es un problema. Estamos viendo desplazamiento de gasto en sectores súper importantes, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar atendiendo esas consecuencias de cómo se está decidiendo distribuir ese presupuesto. Ahora, sobre cómo financiar un sistema de seguridad social universal, un sistema de cuidados, pues otra vez tenemos que aumentar el espacio fiscal y solo hay tres maneras. Uno es aumentando los ingresos, puede ser a través de, no puede ser, debería ser a través de mejorar la recaudación y sobre todo si estamos teniendo menos ingresos petroleros, ¿no? Y según las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, pues los ingresos están completamente aplanados. Entonces, habría que hacer algo por ahí, aumentar ingresos, disminuir gastos o reasignar el gasto o endeudarlos, ¿no? Que también, pues, año con año el déficit del endeudamiento ha sido pues, por arriba del 3% de los últimos 3 años y bueno, para este año ya se habló de igual del gran déficit que se aprobó. Entonces, necesitamos la reforma fiscal, ¿no? Y entender cuál es el potencial de esa reforma y de los diferentes instrumentos de una reforma fiscal horizontaria que se pudiera hacer. Y también no perdernos en la reforma fiscal integral. Son muchas cosas, muchos instrumentos que pudieran implementarse de manera secuencial, ¿no? Y para eso necesitamos, pues, la discusión creo que ahí está todos estos años, pero sí empezar a pensar en un plan y sobre todo que se empiecen a tomar decisiones pues rápido. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. De nuevo reiterar nuestro agradecimiento a nuestros panelistas, Alejandra, Rubio, David, Lorenzo, y reiterar también el agradecimiento para todas las que estuvieron presentes en este foro, al organizador Carlos Esquivel, y nos vemos en la siguiente.